Hola clase, hoy vamos a ver el tutorial de cómo manejar fechas y horas en Java. Para empezar os voy a hablar de tres clases. LocalDate, que nos va a ayudar a manejar fechas usando año, mes y día y que no va a trabajar con zona horaria. LocalTime, que nos va a facilitar el manejo de las horas, los minutos y los segundos y tampoco tiene zona horaria. Y LocalTimeDate, que es una combinación de las dos anteriores ya que guarda la fecha y la hora y no la vamos a usar mucho en este tutorial, pero creo que es importante conocerla porque algunos métodos de los que veremos ahora nos va a devolver un LocalTimeDate. Vamos a ver cómo inicializar las clases. Primero vamos a ver el método now. Inicializaremos la fecha 1 usando el método localdate.now. Como podemos ver, voy a imprimir la fecha y en fecha 1 se guardaría la fecha actual del sistema. El siguiente sería localdate.off. Con off vamos a poder pasar por parámetro el año, mes y día que queremos que se guarde en la fecha. Indicaremos, por ejemplo, el año 2012, día 11 del mes 11. Vamos a imprimir y como vemos aquí, esta sería la fecha que hemos guardado en nuestra variable. Y vamos a ver el último método que vamos a ver. Sería el método parse, localdate.parse. Aquí vamos a pasar la fecha que queremos que se guarde en nuestra variable como una cadena de caracteres. Será de la siguiente forma: año, guión mes, guión día. Como podemos ver, voy a imprimir esta fecha y esta es la fecha que se nos guarda, la que hemos pasado, entre comillas, al método. Aunque yo esté haciendo este tutorial con localdate, por ejemplo, para inicializar, podemos ver la misma forma de inicializar para localtime, con parse, off y now. Aunque para off la variable sería que deberíamos de pasar hora, minuto y segundo. Y en parse exactamente lo mismo. Y en vez de guiones deberíamos de poner doble punto. Yo este tipo de cosas no me voy a parar a explicarlas en el tutorial porque las tenéis también en los apuntes. Podéis verlas ahí y podéis seguir de ahí todas las indicaciones. Ahora vamos a ver los distintos métodos que podemos usar con estas clases. Vamos a ver el método atStartOfDay, ¿vale? Como podemos ver, aquí tenemos una fecha en la que está guardada la fecha de hoy, que es 19 del 3. Con este método lo que vamos a hacer es mezclar la fecha con la hora de medianoche y guardarla como un local datetime, que como hemos dicho al principio, guarda los dos datos a la vez. Vamos a imprimir el método y como vemos, se ha mezclado y sale la fecha, la t de time y la hora. Vamos a ver también el método addDate. El método addDate lo que va a hacer es coger una hora y la va a mezclar con la fecha que le pasemos por parámetro. Aquí tenemos la hora a las 12 a minuto 11, segundo 11. Entonces lo que vamos a hacer es usar el método addDate y le vamos a pasar por parámetro esta fecha. Como podemos ver, se ha guardado la fecha junto a la hora y nos la ha imprimido en el SISO. Por último, vamos a ver el método addTime, que es exactamente lo mismo, solo que para fechas juntarlas con horas. Tenemos aquí la fecha de hoy junto a la hora, las 12, 11 minutos 11 segundos. Y como veis nos imprime exactamente eso. Vamos a ver ahora comparar fechas y horas. En este apartado debería ir el método compareTo. No me voy a parar a poner un ejemplo ni nada porque ya deberíamos saber qué es lo que hace. En este caso lo que hará será ordenar de fecha más antigua a más nueva. Y con las horas igual. Vamos a ver el método isEqual. Yo los he metido dentro de un SISO, aunque esto es lo típico que debería de ir dentro de un if o una condición, ¿vale? Pero para que se vea claramente yo los he metido en un SISO. El método isEqual lo que va a comprobar si son las dos fechas iguales. Tenemos la fecha de hoy y una fecha del año pasado. Le vamos a dar y obviamente, como no son iguales las fechas, nos va a dar false. Vamos a ver el siguiente, que es isAfter, que como su propio nombre indica, es si la fecha es posterior. Si la fecha 1 es posterior a la fecha 2, va a dar true. Como en este caso sí que es posterior, vamos a ver que va a dar true. Y vamos a ver el siguiente, que es isBefore, que es exactamente el contrario a isAfter. Sería fecha 1 y fecha 2. Como fecha 1 no va antes que fecha 2, pues nos daría false. Estos métodos están exactamente igual también para localtime, y podéis verlo en los apuntes.
Ahora veremos como algunas operaciones que podemos hacer con las fechas y las horas. Vamos a ver un par de métodos porque son iguales que muchos otros que tenéis en los apuntes y no me voy a parar a explicar cada uno de ellos. Veremos el método minusMonth, que lo que va a hacer es a una fecha restarle los meses que pasemos por parámetro. Entonces está instanciada la fecha como la de hoy, que sería el mes 3. Veremos cómo le resta 2 meses y nos vamos al mes 1. También tenemos el método para local time minus hours, que lo que va a hacer es restarle las horas que se pasen por parámetro. Tenemos las 12 y 11 segundos, por ejemplo. Le vamos a restar 2 horas y serían las 10, 11 segundos. En estos métodos, si cambiamos la palabra minus por plus, podríamos hacer la operación contraria. Sumar meses u horas a una fecha u hora. En los apuntes tenéis muchos más de estos métodos para ver cómo se hace para añadir años, añadir días, que no me voy a parar a explicarlos porque son exactamente iguales. Por último, vamos a ver la obtención de datos. En este apartado veremos unos métodos que también, como hemos dicho en el apartado anterior, hay bastantes más, pero se parecen muchos a estos, así que en los apuntes lo podéis ver. Tenemos la fecha 1, instanciada como la fecha de hoy mismo, y vamos a hacer el método getDayOfWeek. ¿Qué vamos a hacer con este método? Pues obtener el día de la semana. Vamos a ver también el método getMonth, que daría el mes 3, el mes de marzo. Y getMonthValue, que es exactamente lo mismo. Vamos a obtener el mes, pero en vez del nombre vamos a obtener el número, sería el mes 3. Y para tener un ejemplo de local time, pues vamos a usar getMinute, que nos va a dar los minutos. En este caso nos va a dar 11, porque son los minutos que tenemos instanciados en esta hora. Y con esto hemos terminado el tutorial de aprender a usar fechas y horas en Java. En los apuntes tenéis variantes de los métodos que ya he explicado y algunos métodos más, al igual como enlaces directas a la API de Java de estas clases. Espero que os haya servido y hayáis aprendido a usar las fechas y las horas.